Vamos a seguir con nuestro estudio Romanos 11. Vamos a leer. Puse adelante estas palabras que vengo repitiendo semana tras semana, que están aquí en los versículos que vamos a leer ahora. Su transgresión, su defección, su exclusión es la salvación de los gentiles. Dice así la Escritura. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, y el énfasis que quiero remarcar simplemente es acá. La Escritura dice Israel. Pablo pregunta si ellos tropezaron para que nunca más sean renovados para arrepentimiento. La respuesta de Pablo es una de las 10 veces que utiliza este término en Romanos, en ninguna manera. Pero acá viene el obrar de Dios, como venimos estudiando, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Dios tomó lo malo de Israel, por así decir, en términos simples, el rechazo de Israel vino a ser la bendición del mundo. El rechazo de Israel vino a ser la bendición del mundo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. O sea que ellos transgredieron, Dios bendijo a los gentiles se gozan en Dios y ese gozo en Dios provoca a Israel a decir, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Teníamos esto, ahora lo perdimos, ellos lo tienen y provoca celos a ellos a desearlo de nuevo. Magnífico lo que hace Dios, que puede revertir aún lo malo nuestro, como pensamos esta mañana en el texto de la soberanía de Dios de José, cuando dijo, vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que el hombre hace con nosotros en contra, como pasó con el Calvario, Dios lo puede encaminar para bien. Y su transgresión, sigue diciendo el apóstol Pablo, es la riqueza del mundo. Y su defección, que es la palabra griega fracaso, podemos verlo así, y su fracaso, la riqueza de los gentiles. Está diciendo lo mismo, riqueza del mundo, la riqueza de los gentiles. Y acá viene un término muy usado por el apóstol en sus epístolas, que es el cuanto más. ¿Cuánto más? Su plena restauración. Si su transgresión y su defección produjo esto, dice Pablo, entonces ¿cuánto más su plena restauración? Pablo dice, si Dios bendijo al mundo con la transgresión y el fracaso de Israel, ¿cuánto más con su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión, que es la palabra pérdida, entonces podríamos leerlo así, porque si su pérdida es la reconciliación del mundo, y cuando hablamos en términos generales, entiéndenlo, no es que todo el mundo se reconcilió con Dios, pero sí el mundo gentil ha llegado a una reconciliación con Dios dentro de ese grupo que Dios ha escogido para salvación. Porque si su pérdida es la reconciliación del mundo, dice Pablo, ¿qué será su admisión o su recibimiento sino vida de entre los muertos? O sea, lo que está haciendo Pablo, está diciendo, yo soy judío, Dios no ha desechado a los judíos, yo fui convertido durante este tiempo donde hay un endurecimiento parcial de Israel. Si las primicias son santas, que es un tema que tratamos la semana pasada, hasta el versículo 18, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y acá las ramas obviamente está haciendo referencia a la nación de Israel de nuevo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, no toda la nación, no todos los que pusieron su fe en el Mesías, no todos los que creyeron en la bendición de Abraham, obviamente, está hablando de aquel grupo que rechazó, que negó creer en Cristo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, hablando aquí de los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, hablando a nosotros los gentiles, contra los judíos. No te jactes contra Israel, no te jactes contra las ramas.
Y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. La salvación vino a través de ellos. Entonces no te jactes contra ellos, porque la salvación que vino a través de Abraham, que vino a través del Mesías, que es la simiente, que es Cristo, que es la raíz, es lo que nos sustenta, y ellos tuvieron gran parte en eso. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo. ¿Por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad. Contesta, no tenemos que adivinar el texto. Por su incredulidad, dice la Escritura. Fueron desgajadas, fueron sacadas por incredulidad. Eso es incredulidad no momentánea, no del momento, no de una negación momentánea como Pedro en la noche que el Señor fue entregado. No estamos hablando de un pecado de incredulidad, estamos hablando de una vida de incredulidad, un todo de incredulidad. O sea, nunca creyeron. Dios cita esto en Deuteronomio 32 cuando dice, hijos infieles. La palabra literal en hebreo es hijos sin fe. Hijos sin fe, es la idea. Entonces, ¿por qué fueron desgajados? Porque no tenían fe, no creían. Pero tú, hablando de los gentiles, tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y aquí yo puse que a veces parece ser que Pablo está hablando individualmente, pero yo creo que en el contexto de Romanos, viniendo Romanos 9 y 10, está hablando de la nación de Israel y está hablando del pueblo gentil. Y cuando a veces parece que habla individualmente a uno de ellos, sigue dirigiendo su palabra a la pluralidad gentil. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, eso es Israel, a ti tampoco, eso parece ser individual, pero está hablando de la nación, los gentiles, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, esta palabrita en el griego, mira, es la palabra eido, que significa contemplar plenamente. Vamos a hacer énfasis sobre eso esta mañana. Por algo el Espíritu de Dios nos pone atención aquí a dos atributos de Dios, por los opuestos. Mira pues la bondad, eso es un atributo de Dios, y la severidad, por lo opuesto para nosotros. El mismo carácter, la misma naturaleza de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Y explica Pablo aquí. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Esta palabrita, para que no confundir, cayeron, la menciona al principio en el capítulo 11. Tropezó Israel para caer, la misma palabra griega. Está diciendo, ¿cayeron para nunca más ser restaurados? La respuesta es no, de ninguna manera. O sea que acá vemos la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, ese para contigo parece ser personal, pero para con los gentiles, si permaneces, si hay continuidad, si hay perseverancia, la misma palabra griega, en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, vuelve a la nación de Israel. Si no permanecieren en incredulidad, acuérdense que fueron desgajados por incredulidad, pero ahora Pablo dice, y supongamos que si creen, supongamos que si ellos tienen fe, ¿qué pasa con ellos? Bueno, Pablo dice, si no permanecen en incredulidad y creen, serán injertados nuevamente, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, para traerlos de nuevo, para que puedan ser bendecidos con la bendición de Abraham. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, esos son los gentiles, ¿cuánto más? Otra vez, yo ya dije esto, hermanos, y lo vuelvo a citar, porque es una repetición continua de Pablo, lo vamos a ver. ¿Cuánto más estos? Tenemos que, realmente, cuando la Escritura exagera algo, es importante. Si los gentiles han recibido la bendición de Abraham a través de Cristo, la salvación,
Y no éramos incluidos en ellos en el sentido de ser parte, que la promesa fue hecha a nosotros, los gentiles. Las promesas fueron hechas a Abraham, Isaac y Jacob, no a nosotros. Pero si nosotros recibimos de esa bendición, ¿cuánto más a quienes se les hizo? ¿Cuánto más Israel? Que son las ramas naturales, serán injertados en el propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Acá viene Pablo aclarando, porque está hablando de su pueblo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No digan total, hermanos, pues la Biblia no dice total. La Biblia dice en parte. Y la Biblia no dice para siempre, dice hasta. Importantísimo este tema. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Para muchos, no digo que todos piensen igual, sé que hay dos líneas de pensamiento en este pasaje, y yo aprecio a los hombres de los dos lados. Acá el apóstol dice que el endurecimiento en parte de Israel es hasta cierto tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Hasta la plenitud de los gentiles. Para muchos esto es hasta que el número de los gentiles escogidos por Dios se salva. Y luego, dice el apóstol, luego que eso suceda, entonces el endurecimiento, el velo les será quitado, la dureza les será quitada, y todo Israel, que es un tema de discusión también en el texto, no lo vamos a discutir hoy, pero todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, es una cita de Isaías 59, que apartará de Jacob la impiedad. De esto hay mucho. De todos estos términos, perdón que les diga, pero están hacia el futuro, o sea, mirando hacia adelante. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es interesante este tema dentro del contexto del libro de Miqueas, el capítulo 7. Vuelve a hablar del pueblo de Israel. Dice, así que en cuanto al Evangelio, en este momento presente, son enemigos. Y mi pregunta esta mañana, para que lo pienses. ¿Eres enemigo hoy del Evangelio? Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos. Esa enemistad muchas veces se muestra en indiferencia. Ustedes se acuerdan que Cristo habló acerca de amar algo y no amar algo y aborrecer algo. O sea, cuando la Escritura dice ser enemigo del Evangelio, es bueno, yo amo el mundo, pero no amo a Cristo. Déjame traducírtelo en la Biblia. Yo amo el mundo y aborrezco a Cristo. No puedes escoger decir, yo amo al mundo y no amo tanto a Cristo. Yo amo al mundo y no amo tanto el Evangelio. No. Si tú no amas a Cristo, eres enemigo. Porque si amas algo, aborreces a otra cosa. Cristo dijo, el hombre no puede servir a dos señores, o amar al uno y aborrecer al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la Escritura dice, en el Antiguo Testamento, si un hombre tomaba dos mujeres, la amada y la aborrecida, no podía amar las dos. Dice, una era amada, la otra aborrecida. Eso lo vemos en el caso de Samuel, en el caso de Elcana, en 1 Samuel capítulo 1, donde dice que tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. La una era amada, la otra no era tan amada. Le pasó a Jacob con sus dos esposas. Yo creo que ahí la culpa no la tuvo Jacob, pero bueno, tema de discusión también. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos. En este momento, no lo fueron siempre, pero hoy lo son. Ellos mismos crucificaron al Hijo de Dios. Ellos mismos dijeron, sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos para siempre. Ellos son enemigos. Ellos son enemigos del Evangelio. Pues Dios tiene misericordia de los enemigos. Mateo 5 dice, amad a vuestros enemigos. Déjenme hacer un paréntesis. Amad a vuestros judíos. Amad a los israelitas.
Son enemigos, no lo merecen. Tú eras enemigo. Colosenses 1 dice que nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente. No pienses que tú eras diferente a ellos, pero ahora, este momento, en este tiempo, ya desde que Cristo resucitó de los muertos hasta el día de hoy, Dios ha puesto un endurecimiento parcial en esta nación. Y ellos, no importa cuánto te acercas a ellos, son enemigos. No creen que Cristo vino, no creen que hubo en Isaías 53, no creen nada de eso. Son enemigos. Pero hay un remanente, ¿no, pastor? Sí, hay un grupo que se salva. Pero son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, y esto va a la eternidad pasada, los que Dios escogió en Abraham, Isaac y Jacob, en su simiente, en Cristo, ¿son qué? Son amados. Son amados. Oh, Dios tiene un grupo amado por causa de los padres. Son enemigos por causa de vosotros, pero Dios los tiene en el quemador de atrás. ¿Por qué los tiene en el quemador de atrás? Porque son amados. ¿Cómo sé yo eso? Porque este amor se testifica a través de todo el Antiguo Testamento para con la nación de Israel, con amor eterno de amado. Son amados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En contexto, hablando de Israel. Pues, como vosotros también en otro tiempo, hablando a los gentiles, eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, por la transgresión, por la dureza, por la incredulidad, por la resistencia. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Todos estos versículos están en el contexto de la salvación. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Eso es todo su plan de salvación, judíos y gentiles, la iglesia, si quieres llamarlo el Israel de Dios, como más encaje en tu pensamiento. Esta salvación que ha venido a los hombres a través de Cristo, que fue diseñada por Él en medios que nosotros no entendemos ni comprendemos, como escuché toda esta semana Piper decir una y otra vez, yo no lo hubiese hecho así. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y cuanto más estudio este pasaje, más entiendo Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Yo acá hago una pausa y es ligera nomás. Lo vamos a estar desarrollando en los próximos domingos a este tema. Pero me impactó en mi estudio esta semana Dios en capítulo 11. Dios en capítulo 11. Lo vuelvo a repetir. Dios en capítulo 11. A veces nos perdemos en el querer saber qué es la raíz, qué es la savia, qué es el olivo, qué es la rama. Y estamos ahí metidos peleando y contendiendo entre hermanos para tratar de discernir de qué está hablando o de quién está hablando o qué está diciendo el autor aquí de Romanos. O si el Israel que será salvo es el Israel, es la iglesia en conjunto, Efesios capítulo 2, o es literalmente la nación étnica en un punto futuro, Dios mediante. Discutimos ese tema, pero es impresionante lo que el capítulo 11 dice de Dios. Déjenme decirles rápidamente. Primero dice, habla acerca de su presciencia. Segundo, habla de su gracia, repetidas veces. Tercero, de su bondad y severidad. Cuarto, de su poder. Quinto, de su amor. Sexto, de sus dones y el llamamiento.
séptimo de su misericordia, octavo de su sabiduría, noveno de su ciencia, décimo de sus juicios, 11 de sus caminos, 12 de su mente, y no cité su gloria y su hacer, su soberanía, su única fuente, su soledad en la salvación de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. No está ni el arcángel Gabriel, no está ni el pastor Colby, no está el hermano Gabriel, no existe nadie fuera de Dios. Y Dios, tan solo Dios. Y este es el pasaje, lo que nos dice Romanos 11. Dios. Ahí yo anoté. Antes conoció presencia, y lo cito en Romanos nada más. ¿Ustedes se acuerdan? A los que antes conoció también los predestinó. Su gracia, su bondad, su severidad, su poder, su amor, sus dones, su llamamiento, su misericordia, su sabiduría, su ciencia, su juicio, sus caminos, su mente, y dejé algunos afuera. Y esto todo en el capítulo 11. Por eso quiero dedicar tiempo, volver a eso, para desarrollar algunos aspectos de algunos que son atributos, pero donde enfoca a Dios. Pero vamos al versículo 19, 20 hasta el 21 y enfatizar esto esta mañana. Dios no perdonó. Suena duro. Ustedes ya saben, no tengo que decir que la vida de por sí es dura. Job 14 dice, el hombre nacido mujer está hastiado de sinsabores. Muy poco a veces de esta vida parece ser que nos trae mucho gozo, porque todos en nuestros hogares, lamentablemente, en algún momento, sea padre con hijo o hijo con padre, vamos a sufrir la sentencia que Dios le trajo a Adán, que le dijo, de cierto morirás. Ustedes saben que 2 personas en el mundo mueren por segundo. Por segundo. Hay un Globometer, se llama medidor global de Google, que mide cuántos chicos nacen por segundo. Nacen 4 y mueren 2. Un total de aproximadamente 160,000 personas por día. Nosotros estábamos preocupados por la pandemia, porque en toda la pandemia, durante esos meses, murieron aproximadamente 1 millón de personas. Esa es la cantidad de personas que mueren aproximadamente en 8 meses en el mundo naturalmente. 160,000 por día. Y cada segundo 2. ¿Y qué está diciendo Dios cada segundo? ¿Cómo está diciendo esto? De cierto morirás. Le dijo a Adán, de cierto morirás. Tú vas al cementerio y afuera tienes escrito, de parte de Satanás, de cierto no morirás. Eso es lo que le dijo él. No vas a morir. De cierto no morirás. Y cuando entras al cementerio del otro lado del arco, tenés escrito de parte de Dios, de cierto morirás. Y no hay ciudad en Argentina ni en el mundo que no tenga su cementerio, porque hay una realidad que nosotros no podemos obviar ni evitar, y es la realidad que de cierto morirás. Esa sentencia se la dejó grabada Dios a Adán, y cuando se estaba por ir del huerto, Dios le pega como una última amonestación, no te vayas, una cosita más. Y Adán se da vuelta para escuchar, lo está echando, y le dice a Adán, polvo eres. Eso es tu consistencia. Lo que estás hecho de tierra. Tierra eres. Polvo eres y al polvo vas a volver. Adán, no sumas más que eso, no eres más que eso. No te olvides eso antes de irte de aquí. Que polvo eres y vas a volver al polvo. Adán, piénsalo. Esa es tu consistencia. Si quieren sumarle a esa consistencia, Job agregó a esa consistencia. Dios le dijo a Adán, polvo eres, al polvo harás. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Una realidad para todos, pero esta realidad también sigue. Desnudo volveré. Como no traje nada a este mundo, nada podré sacar. No me llevo nada.
No traje nada, no me llevo nada. O le podemos poner la campera que quieras a tu difunto. Le puedes poner mi esposa me dijo que me va a llenar de cables porque es lo que amo. Entonces me va a llenar de cables cuando me muera. Lo tuve que decir. ¿No? Así se aseguran que hizo eso. Me va a llenar de cables, todos mis cables. Yo tenía tantos cables que mi hijo Sammy agarró uno de esos, se los llevó y vendió y me hizo una fortuna de plata eso. No me gustan los cables, ¿eh? No me gustan los cables. Dios no perdonó a las ramas naturales. A ti tampoco te perdonará. Siempre me fascinó esta palabra, la he estudiado mucho, no esta semana. La palabra perdón, donde aparece en el Nuevo Testamento, no es la palabra común que tú estudias. Es una palabra diferente en el griego. Aparece en Hechos 20:29 cuando dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si quieres saber una de las conductas de un falso obrero, de un falso maestro, de un falso hermano, es que no le importa tu vida. No le importa tu vida. Tiene la actitud de los fariseos y los sacerdotes cuando Judas vino con las 30 piezas de plata y se las tiró en el templo y las derramó de ahí delante de ellos y dijeron, he entregado sangre inocente. Y ellos le dijeron a Judas, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pero aquí sigue donde se encuentra esta palabra. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Saben cuántas veces pecaron? Una sola vez. Estaban en el cielo con Satanás y estaban adorando y un tercio de ellos, porque no sabemos cuántos son, cuántos Dios hizo, la Biblia simplemente nos menciona un número que es millares de millares, que es millones de millones, no sabemos cuántos son, un tercio de ellos se fue con Satanás. Un tercio de ellos decidió irse. Y en esa actitud de rebelión, la Escritura dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Pero específicamente este texto está hablando del pecado, yo creo, de Génesis capítulo 6. Ellos pecaron en Génesis capítulo 6 tomando mujeres hermosas, dice la Escritura. Fue en este pecado que Judas lo describe más a fondo, que nos dice Pedro que Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno. Si fuesen todos, no hubiese demonios. Cristo tenía demonios con los cuales lidiar en la tierra. Esos demonios no estaban dentro de este grupo de ángeles que pecaron. Por eso este grupo de ángeles que pecó fueron mandados al abismo, dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para el día del juicio. De ahí no salen. De ahí no salen. Tremendo. Dios no los perdonó por un pecado que cometieron. Dios no los perdonó. La Biblia dice, y si no perdonó al mundo antiguo. Acá hay muchos pecados. Génesis 6:5 dice, vio la maldad de los hombres que era mucha sobre la tierra y que era de continuo solamente el mal. La Biblia dice, no perdonó al mundo antiguo. Misma palabra. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero aquí viene algo inexplicable. La misma palabra griega. La conocemos como no escatimó. Pero ahí podríamos escribir no perdonó. Misma palabra. ¿Y cómo lo leemos? El que no perdonó ni a su propio hijo. Uno dice, ¿qué está diciendo Dios con esto? El juicio que tuvieron los ángeles y el mundo antiguo lo tuvo Cristo en el Calvario. El juicio que tuvieron los ángeles y el mundo antiguo lo tuvo Cristo
en el Calvario. Con la gran diferencia que no cometió una iniquidad como los ángeles, ni muchas como el mundo antiguo, sino que cuando se presentó era el Cordero impecable, sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Brillaba su santidad en el Calvario. No ofreció por sus iniquidades, dice Hebreos capítulo 7, sino que se presentó a sí mismo como ofrenda por el pecado de otros. Fue molido, dice Isaías, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, no por los de él. Pero Dios no lo perdonó. O sea que lo trató de la misma forma que trata a un inicuo. El problema es la eterna diferencia entre él y yo. Yo entiendo que Dios me trate a mí por mis pecados como merezco, pero no entiendo que Él sea tratado por mis pecados siendo justo como Él es. No entra a mi mente. Sin embargo, este texto es profundo, inentendible, porque nos dice que el Padre no lo perdona. Como si tuviese iniquidad, lo entregó. Y la palabra es, lo rindió a la peor furia. Como si fuese su culpa. No lo fue. No lo fue. Y acá quiero simplemente pensar. Déjenme pensar rápidamente, porque quiero impregnar sus mentes cuando dice Dios no perdonó a Israel. ¿Por qué? Acá viene la respuesta. Por tanto, aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Qué humildad del Señor. ¿Y la suya? ¿Y su sangre? Hay suficiente sangre justa para condenar a este pueblo al infierno de infiernos, sin tener que traer la mía en juego. Hay suficiente sangre en las manos de Israel. Algunos de nosotros tenemos mucha sangre encima. Por eso Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, limpio estoy de la sangre de todos. No tengo sangre en mis manos. Algunos otros tenemos sangre. Tenemos gente que pasó por nuestro camino y no le hablamos de Cristo, no le dijimos nada y ahora estamos, y después nos enteramos que se murieron. Ahora tenemos la sangre de ellos en nuestras manos. Yo te mandé, dice Dios a Ezequiel, yo te mandé a hablarles y tú les tenías que decir, y por no decirles, está bien, ellos morirán en su pecado, pero yo demandaré la sangre de ellos de tu mano. Vos sos responsable. ¿Se acuerdan? El primer hombre responsable de la sangre de alguien. Dios vino a Caín y le dijo, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín queriendo defenderse ante Dios, dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios dice, ¿sabes qué? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Me hizo pensar, hoy cuando estaba meditando sobre esto, la sangre de Carlos, la sangre de Roberto, la sangre de Roxana, la sangre de Rosalía, la sangre de ellos en el infierno, clama a mí. ¡Clama a mí! Y tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Está sobre tus manos. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas,
Apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y acuérdense, exageración bíblica. No existe, el Espíritu no exagera. ¿Cuántas veces? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No perdona. Y acá es donde se introduce el no perdona. Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. No los voy a perdonar. Jeremías 11:14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción, cuando claman a mí. No voy a responderles, pero Dios, sé misericordioso. O lo he sido 1570 veces. Y se terminó. Ya está, suficiente, no más. Voy a traerles conforme a sus iniquidades. ¿Dónde está el Dios de misericordia? ¿Dónde está el Dios de amor? Tú pues no ores por este pueblo. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Ahí estaba uno de los últimos en ser martirizados. Después más adelante vino Jacobo, antes que comienza a desparramarse la iglesia. Y ahí estaba Esteban predicando este sermón. Ellos no sabían que el sermón iba a terminar en muerte. Empezó con la gloria de Dios y terminó con la gloria de Dios. Empezó hablando del Dios de gloria que apareció a Abraham, y después apareció la gloria de Dios a Esteban mientras estaba siendo apedreado, y dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué queréis que haga Dios con ustedes? Es sencillo, no los perdona, no los va a perdonar. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con sus abominaciones. Escuchen, Esdras, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor. La maldición no viene sin causa, dice la Biblia. Tú dices, ¿por qué me está pasando esto en mi casa? Y seguramente porque tú has rechazado a Dios una y otra vez. Vosotros siempre resistís. Y uno mira un texto y dice, Dios no perdonó a las ramas. ¿Qué clase de ser es? Es un ser justo, que prolonga su longanimidad y su paciencia por siglos y generaciones, pero cuando decide el momento de traer su ira retributiva y judicial, nosotros nos sorprendemos, nos enojamos con él, como que con qué derecho está haciendo esto. Pero te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos, hicieron grandes abominaciones, y después de todo esto, entonces, y solamente entonces, los entregaste. No antes de haber una causa. Romanos 11 tiene como causa un pueblo rebelde. Es por la rebelión de Israel que Dios está no perdonando a su pueblo. Salmo 78, le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla, provocaron a ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo Zacarías 8:14, tremendo texto, porque así ha dicho Jehová a los ejércitos, como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí.
¿Cuántas veces leo eso en las Escrituras y Jehová se arrepintió y se arrepintió y tuvo compasión y misericordia y una traición? Ojalá que lo sea conmigo. Escuchen Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Déjame decirte algo, que he luchado con esto en mi pastorado cuando estaba en Ezeiza. Hermanos que decían, pero si Dios haría esto en mi casa, yo creería. Si Dios haría esto, yo creería. Dios hizo 10 plagas a través de Moisés y Aarón en Egipto. Hizo cosas extraordinarias y luego los lleva por el Mar Rojo. Abre el Mar Rojo en seco, ellos pasan y luego cuando ellos pasaron, Egipto muere en el Mar Rojo, Dios los entierra bajo las aguas. Después les manda maná y le abre una roca en el desierto y fluye agua y todo esto. Y Dios dice, 40 años me provocaron en el desierto. No hay milagro que Dios pueda hacer que afecte la dureza de tu corazón. Lo único que cambia eso es el poder de la palabra del Dios viviente. Los milagros externos duran momentáneos. Te pones contento porque hay maná y cae maná. Y después te olvidas del milagro del maná y decís, maná, otra vez, maná. ¡Ah! Y se olvidan del milagro. Ahora están enojados porque todos los días tienen maná. Pero debes ponerte contento, no tenés que laburar y Dios te da de comer igual. Muchos nosotros estaremos contentos con eso. Me tira maná todos los días. Vamos al siguiente. Perdón. Mira pues la bondad y la severidad, y acaban juntos, es un tema tremendo este. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Déjeme saltear el texto. Bueno, voy a leer eso después. Vamos a la bondad y la severidad. Escuchen. Yo busqué pasajes donde estos dos atributos están mencionados simultáneamente. Acá empezamos. Josué 23, versículos 15 y 16. Primero con la bondad. Escuchen la bondad. Porque así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros, mismo pueblo, bendición, toda palabra mala, hasta destruiros. Entonces Dios dice bondad y severidad. Ya, esto yo sé que está dentro de los pactos condicionales de Dios. Si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Pero dentro del pacto condicional de Dios, Dios le dijo a Israel, yo te voy a bendecir si tú me obedeces, te voy a maldecir si tú no me obedeces, pero te voy a traer toda palabra buena que hablé. Pero si tú no me obedeces, voy a traer sobre ti toda palabra mala. Mi severidad, mi bondad, si haces el bien, mi severidad, si haces el mal. Te voy a mostrar que no hablé en vano. Que lo que dije es verdad. Sigo leyendo de Deuteronomio. No voy a leer todo el pasaje porque es largo y se me está yendo la hora. Miren este texto acá. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, y así se gozará Jehová de la misma manera, mismo deleite, en arruinaros, en destruiros. Seréis arrancados sobre la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios dice, la misma manera como me deleitaba en haceros bien, me voy a deleitar en haceros mal. De igual manera, bondad y severidad. En el huerto, ¿cuál fue su bondad? Hizo todo, dio todo, proveyó todo y lanzó un solo mandamiento. Tú tienes problemas con 10. Un solo mandamiento.
Para nosotros los hombres el último mandamiento es un problema. En el decálogo es no codiciarás. Para ustedes las mujeres por ahí no están. Pero para nosotros los hombres es un problema. Ese mandamiento lo quebrantamos quizás una vez al año. No, mentira. Depende de donde estés, una vez cada momento, cada hora, cada día. Estaba en el huerto y Dios le había provisto de todo, Adán. Tenía todo, había recibido todo y le trajo un mandamiento que era en cuanto a un solo árbol en el huerto. Dijo, de todos los árboles que están en el huerto podrás comer. Eso incluía el árbol de la vida. Pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. El día que de él comieres, mi bondad pasa a ser severidad. De ser bueno paso a ser malo. De ser bueno, bendición, paso a traer maldición. Trajo la sentencia de la transgresión y la Biblia dice, echó a Adán de su presencia. Es interesante el proceso. A Satanás peca y Dios lo echa. Adán peca y Dios lo echa. Caín peca y Dios lo echa. El que a mí viene, dijo Cristo, no lo echo. Venid a mí. El mundo antiguo, su bondad lo sostuvo 120 años en pecado, trayendo a ellos un pregonero de justicia. Le trajo una lección objetiva sobre un juicio preanunciado. Noé, cuando venían, preguntaban, ¿qué estás haciendo? Un arca, ¿para qué? Porque va a llover. No había llovido sobre la tierra todavía, dice la Escritura. Y no entendían que es lluvia, va a caer agua del cielo. Y nunca ha caído en todo este tiempo agua del cielo, no va a empezar ahora, nunca tuvimos. La forma en que Dios regaba la tierra, dice Génesis capítulo 6, era con un rocío. No caía agua, no había lluvia, pero estaba haciendo un arca y estaba haciendo un barco. ¿Por qué haces un barco? Porque va a haber un diluvio, porque Dios mandó que lo haga y dijo que lo va a hacer. Le estaba dando por 120 años en su bondad una lección objetiva. No escucharon, no creyeron, su severidad mandó el juicio prometido, anunciado, mató a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Solamente los animales y Noé, su esposa y sus hijos. Ni mi suegra se hubiese salvado ahí en el pozo. ¿Se acuerdan la severidad con Nínive? Empieza con severidad. Trae un profeta llamado Jonás y les trajo un juicio anunciado hasta el tiempo que les quedaba la existencia. Dios le dijo, tus días son 40 días. En 40 días Nínive será destruida. Ese número en la Escritura que es tremenda importancia. Numerología es un estudio precioso en la Escritura. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte. 40 días y 40 noches estuvo Cristo siendo tentado por el enemigo en el desierto. 40 es el número de prueba. Dios dijo, en 40 días Nínive será destruida. Te doy 40 días para arrepentirte. ¿Cuánto tiempo lleva? Lo tengo el cronómetro acá. Pásame mi celular un segundo. Tú te preguntas, ¿cuánto tiempo lleva arrepentirse? Acá tengo el cronómetro. Esto lo he hecho en el 6 a 1000 veces. Mira, ahí está en 0. Yo le dije a Nínive, Dios le dijo a Jonás, decirle a Nínive que tienen 40 días. ¿Para qué? Escuchen. Vamos a la oración más sencilla en la Escritura, el publicano, sé propicio a mí un pecador. Miren, sé propicio a mí un pecador. ¿Cuánto tardó clase? 3 segundos. Bien, vamos a resetear. Y vamos a hacer la oración de Job 33, que es así.
pequé y pervertí lo recto y para nada me ha aprovechado. Casi 5 segundos. La Biblia dice, Dios redimirá su alma. Si dice eso. Si dice eso. Y tú me dices a mí, me quieres hacer creer que no tienes tiempo para arrepentirte. Dios te dio tiempo. Y si tú vas al infierno, es tu culpa. Menospreciaste el tiempo de Jehová. Le dijo a Jonás, decirle a Nínive, tienen 40 días. No pasa nada. No pasa nada, pastor. Tengo tiempo. Y así estás. Tengo tiempo. Y tengo tiempo. Y mañana. Y mañana. Y para mañana. Y mañana. Y lo postergas. Y lo postergas. Y lo postergas. La severidad de Dios vino con una sentencia. No sé si no has escuchado la voz de Dios. No sé si has visto el testimonio alrededor de ti, las amonestaciones de la vida. No sé si has escuchado, no sé si lees el diario, que hay muertes continuas en el mundo y que la sentencia de Dios es verdad, de cierto morirás. Su bondad les concedió el arrepentimiento y el perdón, como dice Jeremías 18. Me encanta Jeremías 18. Si yo atestiguo contra una nación que han de ser destruidos, dice Dios, y ellos se arrepienten, yo los perdonaré. Está dentro del programa divino, dentro de la voluntad divina, que a toda sentencia que Él da, lo acompaña una misericordia escondida. Que si esa persona o esa nación se arrepiente ante este Dios supremo, Él es pronto en perdonar, como dice Isaías 55 que le pedí a Lucas esta mañana. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual sea amplio en perdonar. Dios quiere perdonarte más que tú te quieres arrepentir. Su pensamiento es más alto que el tuyo, su camino es más alto que el tuyo. Me dijo años atrás un pastor, ¿sabes cuál es el pensamiento más alto y el camino más alto? El pensamiento de Jehová más alto y el camino más alto es el perdón, es la infinita misericordia. Él quiere perdonar, pero tú no te quieres arrepentir. Nabucodonosor, primero le vino la bondad. Acá a Nabucodonosor le vino bondad, severidad, bondad. Escuchen esta. Por medio de Daniel, le dijo Daniel, oh Nabucodonosor, acá está el árbol, este sos vos, y yo te aconsejo que te arrepientas, que no te venga todo. ¿Y saben qué hizo Nabucodonosor? Gracias, Daniel. Anda a tomarte una siestita, acá no pasa nada. Y de la sentencia de Daniel al juicio de Nabucodonosor pasaron 12 meses. Suficiente para que Nabucodonosor diga, pobre Daniel, tiene estas alucinaciones a veces. Él dijo que me iba a pasar algo. No me pasa nada. Y acá viene la severidad de Dios. Le trajo su sentencia por 7 años. Lo humilló hasta el extremo como un animal. Pero después, ¿qué dice la Escritura? En su bondad le concede arrepentirse y volverse de su maldad. Y este pasaje me maravilla, el trato de Dios con el hombre, su severidad. Dice, lo castiga con dolor fuerte en todos sus huesos. Este es uno de los pasajes favoritos míos en la Escritura, Job 33. Y lo lleva hasta las puertas del cielo. Y su bondad le manda un elocuente mediador que le diga que Dios está teniendo misericordia de él y que si dice pequé y pervertí lo recto, Dios redimirá su alma. Esto lo hace Dios, dice el texto, 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Cómo comienza este pasaje? Comienza diciendo en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia, para detener su alma del sepulcro. Lo leen todo ahí en 14 al 18.
Rahab empezó con la severidad de Dios. Rahab dijo, hemos oído lo que Jehová hizo en el Mar Rojo y con los reyes de los amorreos, y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. No queremos caer en manos del Dios vivo. ¡Tenemos miedo! Y llegó la bondad. Dios mandó 2 espías, eligieron a ellas y todos, y acá arreglamos, hacemos trueque. Si vos nos escondés y nos tenés, de seguro que Dios va a tener misericordia de ti. Severidad y bondad van juntos en la Escritura. Romanos 1, primero su bondad. Se dio a conocer por su creación, haciendo lo invisible visible. Les hizo conocer su existencia por sus obras. Les dio su provisión, no le dieron gracias. Los dejó sin excusa, los dejó pecar contra él. Su severidad por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Pero empezó con bondad, terminó con severidad. En Romanos 2 dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero acá viene el versículo 5, su severidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oh, en aquel día cuando estés delante del trono y se abran los libros y tú dices, se van a ver todas mis malas obras. ¡Ah! Ahí estás equivocado. Se van a ver también todas las buenas obras de Dios para contigo. Todo lo que Él hizo para llevarte al arrepentimiento y no escuchaste. No prestaste oído al Eterno. Y tú dices, solamente me va a exponer todo lo malo que hice. No, primeramente no hay nada bueno en ti. Y sí va a ser expuesto todo lo malo en ti, pero va a ser expuesto todo lo bueno de Dios. Todo lo que Él hizo para traerte al arrepentimiento. Y vas a escuchar esas risas burlonas, esas injurias. Vas a escuchar esas blasfemias. Esas malas palabras contra el Altísimo, esas cosas duras que has dicho contra Él, lo vas a escuchar. Vas a escuchar cómo te burlaste de Dios. Y yo voy a estar diciendo, ¿verdad? Vine a través de Gabriel, vine a través de Miguel, vine a través de Lucas, vine a través de aquel hermano, de este hermano, vine a través de Silvina, de Lisa. Te vine a hablar y no quisiste oír, no prestaste atención, vos viste como yo vine una y otra vez y te golpeé la puerta y hubo una insistencia, pero es por tu dureza, es por tu corazón no arrepentido. Romanos 9, su bondad de quien quiere tiene misericordia, vasos de misericordia, nos preparó de antemano para gloria. Ya termino. Su severidad, al que quiere endurecer, endurece. Juicio judicial, vasos de ira preparados para destrucción, tratados conforme a sus pecados, tratados conforme a su justicia. Anoté esto esta mañana. Vivimos bajo el amparo temporal de su bondad. Nos da todas las cosas, aliento, vida y todo. Y bajo ese amparo de su bondad, blasfemamos, injuriamos, somos indiferentes, vivimos sin temor de Él, llenos de ingratitud, llenos de continua contención y murmuración, llenos de rebelión e insensatez, 70, 80 años, y uno se pregunta, ¿para qué sirve esa existencia? Yo, si fuese Dios, aplasto a esa persona, porque por 70, 80 años, lo único que va a salir de ese corazón, bajo el amparo de su bondad, es una infamia y blasfemia e indiferencia contra el dador de todas las cosas. Tú no soportas una semana eso. Si tú vas con una bolsita de pan todos los días a tu vecino y se la dejas y cuando abre la puerta te mira, te escupe y te dice, ¿qué haces, tarado? No me interesa esto, no lo quiero. Y eso lo hace por una semana. No vas más. Una semana y ya no vas más. Porque te maltrató tan mal, porque te aborreció tan mal, porque te menospreció tanto, no vas más. Dios te lleva la bolsita de pan, el aliento de vida,
todas las cosas por 70, 80 años. Y tú eres indiferente a su bondad por 70 años, bajo el amparo de su bondad, por 70, 80 años, pero para luego sufrir su eterna severidad, su ira eterna sin una gota de misericordia. Escucha, nunca más vas a respirar un aliento de vida. Nunca más vas a poder ver, oír sus obras. No vas a escuchar el canto de las aves. Nunca más vas a sentir su calor, su frío, ver la lluvia que ahora nos está dando. Y como oró Lucas esta mañana, la Biblia dice que Dios visita la tierra y la riega. Él está más cerca a nosotros cuando llueve. Gustar los alimentos y beber un vaso de agua. Nunca más sus dádivas lejos de nuestros deleites. Nunca más te vas a deleitar en los deleites temporales buenos que Él nos concede. Vas a sufrir la eterna severidad. En esa eterna severidad debe venir a tu mente lo que dijo Moisés en Deuteronomio. Aprende pues, conoce pues, entiende pues. Pero somos duros de mente, duros de corazón, resistimos. Y después vas a decir con el hombre en Proverbios capítulo 5, cómo aborrecí el consejo y menosprecié la reprensión, no oí la voz de los que me instruían. ¿Cómo no escuché? Y termino con esto. No doy cuenta cuando escribo, pero acá estamos a la mitad del sermón, pero terminamos acá. Pero no puedo dejar este texto. Este texto me impactó. Saben que yo he leído el libro de Isaías muchas veces, pero por primera vez esta mañana lo leí. Y por primera vez esta mañana lo vi. La Reina Valera dice así: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Dios habla hoy. Aunque tenga compasión de los malos, ellos no aprenderán a ser rectos. Son perversos en la tierra de gente honrada y no tienen en cuenta la grandeza del Señor. Otra traducción. Tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. La Nueva Versión Internacional. Aunque el malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. En tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor. Y acá termina la traducción del lenguaje actual. Dios nuestro, los malvados no aprenden a ser buenos, aunque se les tenga compasión, aunque estén entre gente buena, siguen actuando con maldad. No les importa que seas el Dios Todopoderoso. Y esa es la verdad. Ese es el corazón del hombre. No importa lo que Dios haga con el hombre va a seguir igual. El cambio tiene que venir de adentro. Toda la bondad de Dios se vuelve en severidad en un minuto. ¿Ha pensado eso? Yo hacía una ilustración ahí atrás. Voy a agarrar este vaso, pero no voy a agarrar agua. Yo me gustaba a veces hacer ilustraciones. Hace rato que no las hago. Estoy viendo muy viejo. Es Jeremías 48. La Biblia dice que Moab llenó de orgullo, soberbia, sensatez. Nunca fue vaciado. De vaso en vaso. Cuando yo era chico, mi padre me hacía un café con leche. Y después cuando yo veía que estaba muy caliente, le agarraba otra taza y lo echaba ahí. Después lo volvía a echar y así, ustedes saben, hasta que se enfriaba. Y lo llevaba de vaso en vaso. La Biblia dice Moab no fue removido de vasija en vasija, por eso su olor permaneció en él. Por eso quedó bien orgulloso. Cuando estudian la vida de José, José fue removido de su familia, fue llevado a Egipto, otra removida más. Después fue acusado injustamente, otra removida más. Y después fue puesto en la cárcel, otra removida más. Por eso cuando sube al trono era un hombre humilde, porque había sido removido de vasija en vasija. Daniel,
Con sus amigos fueron removidos de vasija en vasija y por eso la clase de hombre que eran. Pero Moab, dice la Biblia, su olor permaneció en él porque nunca fue removido de vasija en vasija. Y a él se le cumple Salmo 92 que cantamos esta mañana. Dios va a vertir al impío una sola vez al infierno para siempre. Lo va a echar lleno de sí mismo, lleno de su orgullo, lleno de sus deleites, lleno de sus placeres. Invierte la copa al infierno. No le saca el aroma, no le quita el orgullo, no le saca la soberbia. Lo mantiene ahí duro, bien resistente. ¿Cómo andas de salud, Moab? Oye, ¿cómo están tus hijos? De 10. Pasaron todas las notas de 10. Tu familia de 10. Tu ganado de 10. Todo de 10. Dios mantuvo a Moab en la perfección de su bondad y solamente en un instante lo invirtió al infierno en su severidad. Pero lo que pasa es que Moab no sabía que la severidad de Dios no era un momento, era eterna. Lo juzgó eternamente. Es mejor, querido amigo, quedar paralítico de este lado de la vida y conocer a Cristo. Es mejor perder todo, conocer a Cristo. Es mejor sufrir alguna pérdida momentánea y conocer a Cristo. Que Dios te guarde en este mundo, que nadie te toque y que siempre permanezca todo igual y que te olvides de Dios. Es mejor perder todo y ganar a Cristo que tener todo y perder a Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana, la resurrección. Bendice tu palabra. En nuestro tiempo ahora de comunión, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor, le bendiga.